Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arami Manuel Susterix Sánchez y hoy hablaremos del libro de Ciudad Antigua. Bueno, realmente en este libro nos da a entender que en el primer capítulo había creencias entre lo que era el alma y la muerte, ya que en las antiguas generaciones no se creía en la muerte en sí, no se creía que la muerte era el fin, sino todo lo contrario. Era un simple cambio de vida según las creencias más antiguas de los italianos y los griegos. El alma no era que pasara a otro plano o existencia, sino que se quedaba con el cuerpo debajo de la tierra y con ellos se enterraban algunos bienes personales, y obviamente en su sepulcro sacrificaban caballos o hasta esclavos y se brindaba con vino y alimentos para que obviamente lo acompañasen en una nueva vida, en un nuevo trance. Esto pues siempre era necesario en un ritual, ya que se hacía con las almas que quedaban errantes y se les aparecían a los vivos, por así decirlo. Esto pues nos da también paso a lo que es el capítulo 2, en cual el culto a los muertos, obviamente como en diferentes culturas ancestrales, los muertos siempre se les ofrecían alimentos posteriormente, se les consideraba dioses con diferentes nombres según cada cultura. Obviamente esto debido a que los vivos tenían que continuamente brindarles alimentos para que ellos vivieran felices en otro plano, como lo comenta el capítulo 1. Es por eso que cuando esto sucedía, las almas errantes les causaba males a los que les negaron alimentos, por así decirlo. Realmente esto eran rituales comunes tanto en los hogares, pues solamente se tenía lo que era un altar en el que había fuego y ahí es donde se le rendía culto. Esto pues solamente significaba pues para las familias prosperidad y tranquilidad, ya que el fuego debía permanecer encendido pues solamente durante todo el tiempo, y si se apagaba era un acto indigno, el cual pues solamente les provocaba un malestar enorme. Mientras el fuego se mantuviera encendido con una leña especial, no era de cualquier árbol, era leña pura. Obviamente pues entre más grande abundaba la llama, era porque más grande, más le agradaba a lo que era el dios. Esto pues obviamente da lo que era una religión doméstica, porque cada familia tenía sus propias ceremonias, sus propias fiestas particulares y su forma de orar, la de sus himnos. Y obviamente para ellos la religión no rescindía solamente en templos, sino prosperaba en la casa, en su casa, en la cual cada hogar tenía un dios, tenían a sus dioses. Y que obviamente cada dios protegía no solo a aquellas familias, y no era más dios o no era más el de la otra casa o no era más dios si le rendían más culto. Realmente eso no prosperaba en lo que era o lo que nos da a entender es el libro de Ciudad Antigua. Obviamente cada religión propagaba y daba, proveía, por así decirlo, lo que era la idea de los hombres, tenían formada a lo que venían siendo nuevas y nuevas generaciones. Es por eso que a esto nos da que la base familiar, y lo dice en el capítulo 1 de la familia, la base de la constitución de la familia era la religión, y era lo más importante dentro de la familia. La unión de los miembros de la familia pues consistía en algo más poderoso que en el nacimiento, que el afecto y la fuerza física que había en la religión del hogar o de los antepasados. Lo que hacía una familia era lo que los unía, eran los vínculos sanguíneos y obviamente la forma del núcleo que hacía ese impacto en la vida de ellos y la de los demás. Eh, Esto pues obviamente daba a la participación de muchas más cosas como el culto, tales como obviamente la religión y que ya tenían establecidos de generaciones atrás, ¿no? También para ellos el matrimonio fue una de las primeras instituciones establecidas por la religión doméstica. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente la mujer adoraba
lo que era que su padre, cuando se casaba, pasaba un cambio de religión y adoraba solo a la religión de su nuevo esposo. Eso es lo que nos da a entender el libro, que pasa a un nuevo Dios, ¿no? Y con este paso, pues entre el padre y el esposo, hacían un ritual que consistía en que el padre se desprendía de su hija, lo que comúnmente hacemos el día de hoy, y al nuevo esposo se le raptaba, por así decirlo, para llevarlo a a una casa donde simulaban el ritual con amigas de la esposa y gritaban, y en ello, más o menos lo que entendí es que simulaban forcejear su llevada, ahora sí que se la llevaran. Todo esto pues en cuestión de honrar a la mujer porque se hacía creer que se la raptaban. Realmente pues era un acto de hacerle sentir a la religión doméstica que ella no estaba cambiando de religión, sino que estaban siendo raptada por alguien más para obviamente llevar eso más que nada. Esto nos da pues a la continuidad de la familia, la introducción de lo que era el celibato y el divorcio en caso de esterilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pues solamente para darle continuidad a lo que era la familia, seguir asegurando nuevas generaciones y que en la familia siempre se quedara sangre de hombre, para que obviamente este continuara con las tradiciones de culto y llevase ofrendas a las tumbas y que llevara la llama viva y que tuviera la llama viva siempre. Pues obviamente era que era de bastante y de gran interés para todos y para la vida humana en ese tiempo, y es lo que nos da a entender el libro. Ya que pues para obviamente tener descendencia y para que continuase todo este culto y todo este concepto del celibato, pues debía considerarse como una desgracia y como una grave impiedad el hecho de que alguien quisiera mantenerse en celibato y de manera de quedarse privado de todo este culto, ¿no? Porque pues obviamente después de su muerte eh, no trascendía, vaya, y era lo que nos da a entender el libro, ya que pues ellos daban a entender que era malo y punible, o sea, que era realmente desconsiderado con las nuevas generaciones y la vida humana. Esto obviamente siendo causa primordial para la continuidad de la familia, era justo que la mujer pudiera divorciarse si su esposo fuese estéril, ya que pues obviamente ante esto era como una de las nuevas leyes que se implementaba y que fue y que nos dio como un- una, una idea realmente de lo que era pues continuar con lo que era la nueva familia, y por así decirlo. La mujer obviamente entregarse a este hombre, el hijo que naciera era considerado como marido y continuaban con el culto. Esto pues obviamente era más que nada y lo que viene siendo a otro punto que recuerdo de los capítulos, que era la adopción y la emancipación. En caso de que un hombre no pudiera tener hijos de manera natural, se le podía permitir adoptar un hijo para que pudiera seguir con sus tradiciones y rendirle culto no solo a él, sino a sus antepasados. Pero obviamente este nuevo integrante debía emanciparse de su familia original. Esto pues obviamente para no tener malos entendidos, ni que tuviera dos familias, ni que le pudiera rendir culto a más de dos familias. Y obviamente esto lo hacían para que se le diera solamente la originalidad a solamente una familia. Obviamente también algo que me llamó mucho la atención del libro fue el derecho de propiedad, en el cual pues iniciaban que la propiedad se veía reflejada en el ganado, en la tierra, y que ya que debido a que la tierra era distribuida anualmente para que cultivaran, y así ellos se hicieran dueños o propietarios de los frutos de sus propios cultivos. Eh, más solamente no de la tierra, eso es lo que me acuerdo.
Y obviamente la idea de la propiedad de la tierra pues quedaba implícita la religión, ya que cada familia poseía un hogar, pero no era su tierra. Los altares obviamente de los dioses eran sedentarios, ya que las familias podían adorarlos en cualquier lugar donde ellos vivieran, y estos podían ser movidos por ellos mismos o ser adquiridas en una nueva propiedad o en nuevos terrenos. Obviamente la ley romana exigía que si una familia vendía el campo en el que estaba su sepulcro, pues conserven al menos esa propiedad, ese pequeño derecho a poder atravesar o poder seguir eh, visitando su lugar de culto para que obviamente eh, pues no tuvieran como ese mal hábito de dejar su cultura, ¿no? Y también el derecho de sucesión era algo que cada familia y que cada ciudadano pues sí, cada ciudadano tenía que hacer para que cada quien le correspondiera lo que es la herencia. Esto pues solamente quiere decir claramente que un ciudadano de culto era inseparable de la sucesión. Obviamente esto quiere decir que el hijo heredera, no la hija, eh, para que pues obviamente la regla del culto es el que transmite que el varón no tiene la aptitud para continuar con la tradición paterna porque se casa y renuncia al culto de su padre para asumir la de su esposo. Es por eso que al hijo se le daba en ese tiempo lo que era la herencia, o sea, se le daban la sucesión del culto, de varias cosas para obviamente continuar con, con su, con su amplia y seguir creciendo con su culto, ¿no? Y esto pues obviamente tanto a que fue las ceremonias como las leyes antiguas, el culto y la propiedad de la familia permanecían estrechamente unidos. Y posteriormente esto la ley mandó a que la hija se casase con el heredero, esto con el fin de hacerlo partícipe de la fortuna. Si el difunto obviamente dejaba un hijo o una hija heredada, solo el hijo eh, dotaba a la segunda, pero si la primera era distinta de su madre, podría hacerse de elección casarse con ella, obviamente nada más eh, darle lo que eran obviamente, pues ahora sí que pasarle estos sucesos, ¿no? Obviamente, también algo que me llamó la atención y algo que le abre el libro es sobre la palabra gens. Esto, pues obviamente esta palabra es la misma palabra que genus. Hasta aquel punto podría tomarse una por la otra, pues bueno, la base de gens se derivó naturalmente de la religión doméstica y del derecho privado, obviamente de las antiguas edades. La gens era pues la familia conservadora, la que mantenía la unión de la religión. eh, Eso realmente era lo que desarrolló y lo que le permitía al antiguo derecho privado lo que era la familia gens, ya que al principio formaban lo que era un tipo de sociedad, ¿no? La gens obviamente formaba lo que era un cuerpo cuya constitución era completamente aristocrática, y gracias a su organización los patricios de Roma y los eupátridas de Atenas perpetuaron durante mucho tiempo sus privilegios y cada gens tenía un culto especial. Esto pues obviamente con que tuvieran los miembros de cada gens una aptitud para heredarse unos a otros y que obviamente se quedara entre ellos la herencia. Esto quiere decir, o bueno, lo que da a entender es que en el activo derecho de Roma consideraba a los miembros de la gens y las 12 tablas declaraban heredero natural al gentilis o al falta de hijo, o a falta de hijos y agnados. eh, Obviamente deducían de esta legislación que era el gentilis, que era el próximo, el pariente más próximo a un cognado, que era el pariente para las mujeres. Entonces, esto daba que tanto para la Grecia tanto como para Roma, la gens tenía sus asambleas, su dictamen,
sus decretos, que obviamente todos estos miembros de la gens tenían que acatar y obedecer y que tenían que ser respetados hasta por la misma ciudad. Esto quedando de fuera pues la duda de qué era la gens, ¿no? Y qué realmente era lo que les daba. Esto dio pauta a que las ciudades o que la ciudad se fuera formando. Y así es como se unieron varias patrias en una sola tribu. Para que obviamente pudieran asociarse muchas tribus o condiciones que se representaban al culto de cada una. Y esto dio a que el día en que se hicieron estas alianzas, nació la ciudad. A medida de que obviamente los hombres tuvieron divinidades en común, se unieron en agrupaciones más extensas, aplicando pues obviamente sucesivamente lo que era las tribus y la ciudad se regía por las mismas reglas de las que ya se habían hallado y establecido en las diferentes familias. Obviamente la ciudad comienza a formarse con la unión de las fatrias, pero cada tribu se componía de una fatra y respetaban el culto que rendían entre sí interinadamente, o sea, internamente se respetaban, aún así respetando lo que la ciudad decía y lo que la ciudad tomaba. Eh, Obviamente la religión influía en todas estas decisiones de todos los que ocurrían o todos obviamente los que eran dotados por ella. Y lo malo es que era el enojo, la ausencia de ellos mismos daba a una mala interpretación de los mismos. Y pues realmente esto sería todo. Muchas gracias.